Cuando se habla de estoicismo, mucha gente piensa enseguida en prácticas. Controlar las emociones, mantener la calma, no reaccionar a todo, ser disciplinado. Y eso tiene sentido. Pero casi nadie se detiene a pensar en algo esencial. Ninguna práctica se sostiene por sí sola. Toda práctica nace de una verdad que fue aceptada por dentro. Sin esa verdad, la actitud se vuelve un esfuerzo forzado, se vuelve pose, se vuelve algo que no dura. Es exactamente por eso que existe tanta gente que incluso intenta actuar como estoico, pero se derrumba en el primer roce real. Conocen técnicas, frases, ideas sueltas, pero no absorbieron las verdades que sostienen esas actitudes. Quieren practicar sin antes ajustar la forma de ver la vida. Y el estoicismo nunca funcionó así. La filosofía estoica siempre fue práctica, sí, pero una práctica construida sobre principios sólidos, sobre verdades difíciles de tragar, pero liberadoras. Verdades que reorganizan la mente, cambian la postura, y solo entonces se transforman en acción. Por eso nuestra miniatura dice que un estoico es alguien que practica, porque cuando esas verdades son realmente comprendidas, la práctica deja de ser esfuerzo y pasa a ser consecuencia. Tal vez ya hayas notado esto en ti mismo. Saber lo que deberías hacer, pero no lograr mantenerlo. Saber cómo deberías reaccionar, pero acabar cayendo en los mismos impulsos. El problema, casi nunca, es falta de información, es falta de base, falta de una verdad interna bien resuelta que sostenga el comportamiento cuando aparece la presión. En este video vas a escuchar 7 verdades estoicas para quien quiere ser fuerte de verdad. No son verdades para parecer fuerte, son verdades que, cuando se aceptan, hacen posibles las prácticas estoicas en el día a día. Verdades que cambian la forma en que reaccionas, eliges, soportas y actúas, incluso cuando nadie está mirando. Si este tema tiene sentido para ti, deja el like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la frase del día. Hoy asumo la responsabilidad por mis acciones. Ahora vamos a la primera verdad. Verdad 1. No controlas lo que sucede, pero controlas cómo reaccionas. Algunas personas pasan la vida entera intentando organizar el mundo a su alrededor, como si la fuerza estuviera en prever todo, evitar conflictos, impedir pérdidas, garantizar una estabilidad absoluta. Se cansan rápido, no porque la vida sea cruel, sino porque esa es una batalla imposible. El estoicismo comienza justamente donde la mayoría insiste en equivocarse, no en el control externo, sino en el dominio interno. Y eso lo cambia todo. La filosofía estoica no nace de un deseo de comodidad, sino de lucidez. Parte de una constatación simple y dura. El mundo no se ajusta a tu voluntad. Las personas fallan, los planes se rompen, los acontecimientos surgen sin aviso. El error no está en reconocer esto. El error está en reaccionar como si cada imprevisto fuera un ataque personal. Ahí es donde la debilidad empieza a infiltrarse, disfrazada de indignación, ansiedad o victimismo. Un estoico entiende algo que pocos aceptan de verdad. La reacción es una elección, no en el sentido superficial de pensar positivo, sino en el sentido profundo del autodominio. Entre lo que sucede y lo que haces con ello, existe un espacio. Ese espacio es invisible para quien vive en automático, pero para quien desarrolla sabiduría, ese espacio se convierte en poder. Marco Aurelio hablaba de esto de forma casi clínica. Para él, los acontecimientos externos son neutros por naturaleza. El problema no está en el evento, sino en el juicio que hacemos sobre él. Cuando alguien te falta al respeto, cuando algo sale mal, cuando ocurre una pérdida, el impacto real no proviene del hecho en sí, sino de la interpretación inmediata que tu mente crea. El estoicismo enseña a desacelerar esa interpretación, a no aceptar el primer impulso como verdad absoluta. Aquí, la fuerza no aparece como dureza emocional, sino como claridad. Un estoico no se vuelve frío porque ignora los sentimientos, sino porque no se deja gobernar por ellos. La emoción surge, sí. Irritación, miedo, frustración. La diferencia es que esas emociones no toman el volante,
el mando permanece con la razón. Observa cómo reaccionan las personas débiles. Todo se vuelve drama, todo exige una respuesta inmediata, todo pide validación externa. Sienten antes de pensar, hablan antes de entender, actúan antes de evaluar. El resultado es previsible: desgaste constante, conflictos repetidos, sensación de estar siempre luchando contra el mundo. La filosofía estoica ofrece otro camino, no de pasividad, sino de inteligencia emocional aplicada a la vida real. Epicteto fue aún más directo al afirmar que existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen. Esta división simple, cuando se toma en serio, reorganiza la mente. Tu opinión, tus elecciones, tu postura, tu carácter, eso depende de ti. El clima, el comportamiento ajeno, el pasado, el azar, no dependen. Insistir en controlar lo que no está bajo tu dominio es desperdiciar energía vital. Un estoico aprende a invertir la fuerza solo donde produce resultado. Este entendimiento cambia incluso la forma en que enfrentas las dificultades. Los problemas dejan de ser ofensas y pasan a ser pruebas. No pruebas enviadas por el destino para castigarte, sino oportunidades prácticas para ejercitar el autodominio. Cada situación difícil se transforma en entrenamiento mental. Cada contrariedad se vuelve un espejo que revela cuánto ya has evolucionado o cuánto aún reaccionas por impulso. Y aquí entra algo que el público moderno, especialmente el público español, empieza a redescubrir. La fuerza no es explosión, es contención. No es gritar más fuerte, es sostener el silencio cuando todos pierden el control. No es reaccionar rápido, es elegir bien. Esto exige disciplina interna, algo que el estoicismo trabaja a diario, no como teoría, sino como práctica constante. Con el tiempo ocurre algo curioso. Cuanto menos intentas controlar el mundo, más firme te vuelves dentro de él. Las personas lo perciben. Las situaciones dejan de desestabilizarte con facilidad. No te vuelves indiferente, pero te vuelves estable. Y la estabilidad, en un mundo caótico, es una forma rara de poder. Esta verdad no promete una vida sin problemas. Promete algo mejor, una mente que no se derrumba a cada impacto. Y cuando entiendes en la práctica que no necesitas controlarlo todo para ser fuerte, solo a ti mismo, algo silencioso se ajusta dentro de ti. La vida sigue siendo imprevisible, pero tú ya no eres rehén de ella. Verdad 2. La emoción no es comando, la razón va primero. Hay gente que cree de verdad que ser auténtico es reaccionar a todo según lo que siente en el momento. Si se enfada, explota. Si se siente herido, se cierra. Si se siente inseguro, retrocede. Esta lógica parece honesta, pero en la práctica crea personas inestables, fáciles de provocar, fáciles de manipular. El mundo no respeta a quien vive por impulso, lo pone a prueba, y lo prueba sin piedad. La fuerza, en su sentido más profundo, no es ausencia de emoción, es jerarquía interna. Es saber quién manda cuando algo aprieta por dentro. En el estoicismo, la emoción no es enemiga, pero tampoco es líder. Aparece, señala algo, pero no toma decisiones. Cuando eso ocurre, cuando la emoción asume el mando, la persona deja de actuar y pasa a reaccionar. Y quien vive reaccionando nunca va delante de su propia vida. Observa cómo funcionan los conflictos más comunes, discusiones que empiezan pequeñas, palabras dichas sin filtro, decisiones tomadas en el calor del momento que luego exigen semanas o meses para ser corregidas. Casi siempre, el problema no fue el sentimiento en sí, sino el hecho de haberlo tratado como una orden. La filosofía estoica rompe exactamente con esta confusión. Enseña que sentir no es lo mismo que obedecer. Un estoico aprende a crear una distancia consciente entre el estímulo y la respuesta. No es frialdad artificial ni represión emocional, es claridad. La emoción surge, la mente observa, la razón evalúa. Solo después viene la acción. Esto exige entrenamiento, porque el impulso quiere velocidad, quiere respuesta inmediata.
La razón trabaja a otro ritmo, más lento, más firme, más preciso. Séneca advertía que nada vuelve a una persona tan vulnerable como ser dominada por sus propias pasiones. Para él, la ira, por ejemplo, no era fuerza, sino una pérdida temporal de lucidez. No porque sentir ira sea incorrecto, sino porque actuar bajo la ira casi siempre produce consecuencias que la propia persona no elegiría si estuviera en pleno control. La sabiduría estoica no elimina la emoción, impide que ciegue. Aquí entra un punto que rara vez se dice con claridad. Las personas emocionalmente reactivas creen que están siendo sinceras, pero en realidad están siendo previsibles. Cualquiera aprende rápido qué botones presionar. Una crítica genera ataque, un silencio genera ansiedad, un retraso genera irritación. Quien te domina emocionalmente no necesita fuerza física ni autoridad. Basta con conocer tus reacciones automáticas. El estoico trabaja para romper ese patrón. No reacciona como se espera. Genera sorpresa con la calma, no con la agresividad. Eso es autodominio en acción. Y el autodominio no surge de la nada. Nace de pequeñas decisiones internas repetidas a lo largo del tiempo. Contener la lengua cuando la voluntad es responder. Respirar cuando el impulso es avanzar. Esperar cuando todo pide prisa. Este tipo de postura cambia completamente la forma en que eres percibido. Las personas que no se desorganizan emocionalmente transmiten una sensación silenciosa de seguridad. No necesitan imponerse. La presencia habla por sí sola. En un ambiente donde todos están al límite, quien mantiene el equilibrio se destaca de forma natural, no porque se crea superior, sino porque no se pierde. El estoicismo nunca prometió una vida fácil, promete una mente estable, y la estabilidad emocional no significa ser insensible, sino ser selectivo. No todo merece tu reacción, no todo exige respuesta, no toda provocación necesita voz. La razón aprende a elegir batallas, mientras que la emoción quiere luchar todas. Con el tiempo sucede algo interesante. Empiezas a sentir las emociones con menos intensidad destructiva, no porque hayan desaparecido, sino porque perdieron el poder de arrastrarte. Informan, no dominan. Sigues siendo humano, pero dejas de ser rehén de tu propio estado interno. Esta verdad no te pide que te conviertas en alguien duro o distante. Pide algo más difícil, madurez emocional, la capacidad de sentir sin perderte, de percibir sin explotar, de actuar sin ser empujado. Cuando la razón asume el lugar de comando, la fuerza deja de ser espectáculo y se convierte en estructura, y esa estructura, silenciosa y firme, empieza a aparecer en las decisiones pequeñas, en las conversaciones difíciles, en los momentos en que antes te desorganizabas, no como un fin alcanzado, sino como un nuevo patrón interno que pasa a guiar tu forma de estar en el mundo. Verdad 3. El confort excesivo debilita el carácter. Existe un momento silencioso, casi invisible, en el que la persona empieza a ceder. No es cuando todo se derrumba, ni cuando algo sale muy mal. Es justamente cuando nada parece urgente, cuando el día es demasiado cómodo, cuando no hay fricción, ni desafío, ni exigencia real. Ahí es donde mucha gente empieza a perder fuerza sin darse cuenta. El confort tiene una característica traicionera. No duele, no amenaza, no grita, solo acomoda. Y cuanto más alguien se acostumbra a una vida sin esfuerzo deliberado, más extraño empieza a parecer cualquier incomodidad. Las pequeñas dificultades pasan a verse como injusticias. Cualquier presión se convierte en motivo para rendirse. El carácter se vuelve blando, sin forma, sin resistencia. El estoicismo observa este proceso con mucha lucidez. La filosofía estoica nunca romantizó la facilidad. Al contrario, entiende que el ser humano solo desarrolla estructura interna cuando es expuesto, de forma consciente, a lo que exige firmeza. No se trata de buscar sufrimiento, sino de no huir de todo lo que incomoda. Existe una gran diferencia entre vivir con inteligencia y vivir anestesiado.
Un estoico no organiza su vida solo para estar cómodo. La organiza para ser fuerte, y eso cambia decisiones simples del día a día. El camino más fácil no siempre es el mejor. La opción más cómoda rara vez construye algo duradero. La sabiduría estoica ve la incomodidad como un maestro rudo, pero honesto. No halaga, pero enseña. Observa cómo el mundo moderno vende la idea de fuerza, rapidez, atajos, soluciones instantáneas, placer constante. Todo está hecho para reducir el esfuerzo, eliminar la fricción, ahorrar energía. El problema es que, cuando eliminas toda resistencia, también eliminas el entrenamiento. Un músculo que no se exige, se atrofia. La mente funciona de la misma manera. Aquí el estoicismo se distancia completamente de la mentalidad común. Propone algo casi contraintuitivo: elegir de vez en cuando lo que es más difícil a propósito. No por masoquismo, sino por estrategia. Pequeñas incomodidades voluntarias construyen una tolerancia interna que te protege cuando la incomodidad no es opcional. Epicteto hablaba de esto al recordar que nadie se vuelve fuerte en ambientes excesivamente protegidos. El alma, al igual que el cuerpo, necesita resistencia para desarrollarse. Cuando todo se facilita, cuando toda dificultad se evita, la persona puede parecer bien por fuera, pero por dentro está frágil, dependiente, fácilmente alterable. Un estoico entiende que la incomodidad temporal crea libertad futura. La disciplina que hoy exige esfuerzo evita humillaciones mañana. El entrenamiento que hoy cansa impide el colapso después. El autodominio no nace en ambientes acolchados. Surge cuando aprendes a sostener la tensión sin desesperarte. Esto no significa vivir una vida dura todo el tiempo. Significa no volverte esclavo de la comodidad. Significa percibir cuándo el confort dejó de ser descanso y se convirtió en fuga. La filosofía estoica no condena el placer, pero advierte sobre el apego a él. Cuando el placer se vuelve necesidad, la fuerza se va. Las personas fuertes no son las que nunca descansan, sino las que saben volver al esfuerzo cuando es necesario. No entran en pánico ante las dificultades normales de la vida. No se derrumban porque algo exige más que el mínimo. Hay en ellas una base interna que soporta la presión sin colapsar. Lo curioso es que, con el tiempo, esta postura cambia incluso la forma en que se siente la incomodidad. Deja de ser amenaza y pasa a ser señal. Señal de crecimiento, señal de que algo se está construyendo. El estoico no celebra el sufrimiento, pero reconoce el valor formador del esfuerzo consciente. Y así, sin discursos grandilocuentes, sin exhibición, la fuerza empieza a consolidarse en silencio. No como una identidad que necesita ser afirmada, sino como una capacidad que se manifiesta cuando el confort desaparece, cuando la vida aprieta, cuando el mundo exige más que lo básico. En ese punto el confort ya no manda. Es solo una pausa, no un trono. Y quien aprende esto temprano descubre que la verdadera seguridad no está en evitar las dificultades, sino en saber que puede atravesarlas sin perderse. Verdad 4. Nadie vendrá a salvarte. Esta verdad suele causar rechazo inmediato, no porque sea falsa, sino porque desmonta una expectativa silenciosa que mucha gente carga durante años. La expectativa de que, en algún momento, algo o alguien va a aparecer para facilitar, resolver, explicar, corregir el rumbo de las cosas. Mientras esa esperanza existe, la fuerza no se desarrolla. Queda suspendida en espera. El estoicismo nunca ofreció promesas externas. No fue creado para consolar una mente fragilizada, sino para organizar al individuo por dentro. La filosofía estoica parte de una constatación directa y hasta incómoda. La vida no tiene obligación de ser justa contigo, ni de adaptarse a tus necesidades emocionales, y precisamente por eso, la responsabilidad por tu postura es intransferible. Mucha gente confunde apoyo con dependencia. El apoyo es saludable, la dependencia debilita. El problema surge cuando la persona empieza a estructurar su vida esperando validación constante, reconocimiento, empujones externos o rescates emocionales.
Cuando eso no llega, surge la frustración. Cuando tarda, surge el resentimiento. Cuando falla, surge el victimismo. El estoico rompe con esta lógica de raíz. Asumir que nadie vendrá a salvarte no significa volverte duro o aislado. Significa dejar de postergar decisiones internas. Significa entender que, incluso cuando el mundo falla, sigues siendo responsable de la forma en que te levantas, respondes y continúas. Esta postura exige autodominio, porque el impulso natural es buscar afuera lo que debería construirse dentro. La sabiduría estoica siempre trató la responsabilidad personal como un pilar. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordando que quejarse no cambia el curso de los acontecimientos, pero corroe a quien se queja. El foco no estaba en exigirle al mundo, sino en ajustar la propia conducta frente a lo que ocurre. Ese ajuste constante es lo que transforma a alguien común en alguien firme. Observa cómo se comportan las personas que esperan ser salvadas. Acumulan explicaciones, justificaciones y narrativas elaboradas sobre por qué no avanzan. Siempre existe un factor externo determinante: el contexto, el otro, el pasado, el sistema. Todo se convierte en argumento. Todo se convierte en motivo. Poco se convierte en acción. En el estoicismo, esto se ve como un desperdicio de energía vital. El estoico no niega las dificultades reales, simplemente no usa las dificultades como excusa para abandonar su propia disciplina. Incluso cuando algo no fue culpa suya, la forma de lidiar con ello sigue siendo su responsabilidad. Esta distinción es dura pero liberadora. Saca a la persona de la posición de víctima y la coloca en la posición de agente. Esta verdad también cambia profundamente la relación con la ayuda. El estoico acepta ayuda sin entregar el control. Aprende de los demás sin depender de ellos. Camina acompañado, pero no transfiere a nadie la tarea de sostener su estructura interna. Esto crea una independencia silenciosa que se percibe más en el comportamiento que en las palabras. Epicteto reforzaba que la libertad comienza cuando dejas de exigir que el mundo se comporte de acuerdo con tus expectativas. Cuanto más esperas ser salvado, más vulnerable te vuelves. Cuanto más asumes tu propio camino, menos rehén de las circunstancias te conviertes. Esta es una de las transformaciones centrales de la filosofía estoica. Con el tiempo, algo cambia de forma casi imperceptible. La queja pierde fuerza, la comparación pierde importancia, la necesidad de aprobación disminuye, no porque la persona se haya vuelto indiferente, sino porque pasó a sostenerse internamente. Eso es fuerza real. No es ruido, no es postura, es estructura. El mundo sigue siendo exigente. Las dificultades no desaparecen. Las injusticias no se esfuman. La diferencia es que dejas de esperar que alguien venga a corregir eso por ti. La acción empieza desde lo que está bajo tu control. Pequeña al principio, consistente después. Y cuando esta postura se instala, no como discurso, sino como práctica diaria, algo fundamental cambia. Dejas de pedir salvación y empiezas a construir dirección. Sin alarde, sin promesas, sin expectativas externas, solo con presencia, responsabilidad y constancia. La fuerza nace exactamente ahí. Verdad 5. El silencio y el autocontrol valen más que ganar discusiones. Hay personas que hablan mucho y, aún así, no dicen nada que permanezca. Explican, justifican, argumentan, responden a todo. Siempre están listas para defenderse, corregir, probar un punto. Lo curioso es que cuanto más hablan, menos autoridad parecen tener. No por falta de razón, sino por exceso de necesidad. El estoicismo observa esto con atención, no como un juicio moral, sino como una lectura del comportamiento humano. La filosofía estoica entiende que la fuerza no está en ganar debates, sino en no necesitarlos todo el tiempo. Quien siente la necesidad constante de explicarse, revela algo importante. Aún depende de la aprobación externa para sentirse firme. El silencio para un estoico no es ausencia de pensamiento. Es economía de energía. Es elección consciente. Hablar cuesta,
Responder cuesta. Entrar en disputas innecesarias cuesta aún más. La sabiduría está en percibir dónde vale la pena invertir la atención y dónde es mejor preservar el propio centro. Muchas discusiones no nacen de la búsqueda de la verdad, sino del ego herido. Un comentario torcido, una opinión contraria, un tono mal interpretado. Listo, el ego entra en escena. La emoción pide respuesta inmediata. La razón, cuando está entrenada, pide pausa. El estoico aprende a escuchar esa petición silenciosa de la razón. Existe autodominio en quedarse callado cuando todos esperan una reacción. No es pasividad, es control. Es saber que no toda provocación exige respuesta, ni toda crítica merece defensa, ni toda discrepancia necesita convertirse en confrontación. La filosofía estoica enseña que entrar en toda disputa es colocarse voluntariamente en un desgaste continuo. Séneca advertía que muchas veces perdemos más energía intentando ganar discusiones de la que perderíamos aceptando el silencio. Veía la palabra como una herramienta poderosa, pero peligrosa, cuando se usa sin criterio. Hablar de más expone, fragiliza, crea ruido. El silencio bien colocado, en cambio, crea peso. Observa cómo se comportan las personas verdaderamente firmes. No disputan atención, no elevan la voz para imponerse, no necesitan el último argumento. Cuando hablan, eligen el momento. Cuando callan, sostienen la decisión. Hay algo desconcertante en eso para quien vive de la reactividad. El estoico entiende que muchas batallas son trampas. Al entrar en ellas, ya perdiste tiempo, enfoque y equilibrio. Incluso si ganas en el argumento, sales más pequeño internamente. La victoria externa rara vez compensa la pérdida interna. La sabiduría está en salir entero. Esto no significa aceptar injusticias ni volverse sumiso. Significa elegir la forma y el momento. El silencio estoico no es cobardía, es estrategia. Preserva energía para acciones que realmente importan. Evita desgaste emocional inútil. Mantiene la mente clara. Existe también un efecto curioso. Quien habla menos cuando habla es escuchado. Quien no responde a todo, cuando responde, genera impacto. La economía de palabras crea autoridad natural. No porque la persona se imponga, sino porque no se dispersa. En lo cotidiano, esta verdad se manifiesta de forma práctica, en discusiones familiares que no llevan a ningún lado, en conflictos profesionales donde el ego de los otros está inflado, en ambientes donde probar algo se vuelve más importante que hacer algo. El estoico percibe esto y se mueve de manera diferente. La filosofía estoica no busca vencer personas, busca vencer impulsos internos. Y uno de los impulsos más difíciles de dominar es el de responder. Responder rápido, responder con ironía, responder para mostrar inteligencia. Dominar este impulso exige entrenamiento, pero el beneficio es enorme: paz interna y claridad. Con el tiempo, la necesidad de explicación disminuye. La voluntad de convencer pierde fuerza. La atención se desplaza del ruido externo a la propia conducta. El estoico empieza a preguntarse menos ¿qué debo decir? Y más ¿qué debo hacer? Este cambio es silencioso, pero profundo. El silencio deja de ser vacío y pasa a ser presencia. Una presencia que no se agita, no se apresura, no se pierde en disputas menores. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque el criterio se volvió más claro. Y cuando el criterio cambia, la fuerza cambia de lugar. Sale de la boca y se instala en la postura, en la mirada, en la forma de actuar cuando nadie está discutiendo nada, pero todo se está decidiendo. Verdad. 6. El dolor bien enfrentado se convierte en estructura interna. No todo dolor avisa cuando llega. Algunos se instalan despacio, casi con educación. Una frustración que se repite, un esfuerzo que no es reconocido, un plan que no sale como se esperaba. Un desgaste que no explota, sino que se acumula. Es en este tipo de dolor silencioso donde mucha gente se pierde, no porque el dolor sea insoportable, sino porque no sabe qué hacer con él. El estoicismo nunca trató el dolor como un enemigo absoluto, tampoco lo glorificó.
La filosofía estoica observa el dolor como un fenómeno inevitable de la vida humana y hace una pregunta diferente a la mayoría. ¿Qué construyes a partir de esto? Esta pregunta cambia completamente el juego, porque desplaza el foco del sufrimiento en sí hacia la respuesta interna. Existe una diferencia profunda entre sufrir y ser moldeado. Sufrir sin dirección endurece o rompe. Enfrentar con conciencia fortalece. El estoico no busca el dolor, pero tampoco desperdicia lo que puede enseñar. Entiende que toda presión revela algo: límites, debilidades, creencias frágiles, expectativas irreales. Ignorar esto es perder una oportunidad de autodominio. Mucha gente intenta anestesiar cualquier incomodidad. Se distrae, corre, se llena, evita. El problema es que el dolor ignorado no desaparece. Reaparece en forma de irritación, cansancio mental, cinismo o abandono silencioso. La sabiduría estoica propone otro camino: permanecer presente incluso cuando algo duele. No para sufrir más, sino para no perderse. Epicteto decía que no son los eventos los que hieren al hombre, sino la incapacidad de lidiar con ellos. Esta idea no es abstracta. Se aplica directamente a la forma en que alguien atraviesa las dificultades. El dolor por sí solo no define a nadie. Lo que define es la postura adoptada frente a él. Huir debilita. Enfrentar con razón estructura. El estoico aprende a separar el dolor de la desesperación. El dolor es sensación. La desesperación es interpretación descontrolada. Cuando esta separación ocurre, algo cambia internamente. La persona sigue sintiendo, pero deja de ser arrastrada. La mente observa, sostiene, organiza. Este proceso no es rápido ni cómodo, pero crea algo raro: resistencia emocional real. Esta resistencia no se manifiesta en frases bonitas ni en discursos fuertes. Aparece en la constancia, en la capacidad de seguir haciendo lo que necesita hacerse, incluso cuando el ánimo ha caído. En la disciplina que no depende de la motivación. En el silencio de quien aguanta sin teatralizar. La filosofía estoica entiende que el carácter no se forma en momentos de facilidad. Se revela cuando algo aprieta y la persona no abandona sus principios. El dolor es una prueba de coherencia. Es fácil estar tranquilo cuando todo va bien. Difícil es mantener la claridad cuando algo falla, cuando alguien decepciona, cuando el esfuerzo parece no valer la pena. Marco Aurelio escribía que el obstáculo en el camino se convierte en el propio camino. No como una frase inspiradora vacía, sino como una constatación práctica. Lo que impide el avance también entrena la mente. Lo que pesa también fortalece la estructura, siempre que no se enfrente con una revuelta ciega. El estoico no convierte el dolor en identidad. No se define por el sufrimiento, ni construye una narrativa alrededor de él. Lo atraviesa, aprende, ajusta, sigue. Esto exige madurez, porque el impulso común es quejarse, culpar, desistir o endurecerse emocionalmente. Ninguna de estas opciones construye fuerza verdadera. Con el tiempo, algo se consolida. El dolor deja de ser una señal de amenaza y pasa a ser una señal de entrenamiento. No porque se haya vuelto agradable, sino porque perdió el poder de desorganizar. La mente aprende que puede soportar más de lo que imaginaba. Este descubrimiento es silencioso, pero transforma la forma en que se encara la vida. El autodominio nace en este punto, no cuando el dolor desaparece, sino cuando ya no manda, cuando se siente sin dominar las decisiones, cuando no define el comportamiento. La sabiduría estoica no promete un blindaje emocional total, pero ofrece algo más sólido: estabilidad bajo presión. Esta estabilidad no se anuncia, se percibe después, en situaciones que antes rompían y ahora solo cansan, en desafíos que antes paralizaban y ahora exigen enfoque, en momentos en los que el impulso era desistir y ahora se convierte en ajuste. El dolor sigue existiendo. La diferencia es que encuentra una estructura más firme que antes. Una mente que no se disuelve, no se victimiza, no se pierde en ruido interno. Simplemente sostiene, aprende y sigue. Y es así,
sin espectáculo, que el dolor deja de ser un peso inútil y pasa a ser materia prima de fuerza. Verdad 7. Ser fuerte es actuar correctamente. Incluso cuando nadie está mirando, existe un tipo de fuerza que no aparece en público. No genera aplausos, no produce comentarios, no crea reputación inmediata. Aún así, es la más difícil de construir y la más estable cuando todo aprieta. Esta fuerza se manifiesta lejos de los ojos de los demás, en los momentos en que no hay exigencia externa, ni recompensa visible, ni consecuencia inmediata. El estoicismo siempre dio un enorme valor a este tipo de postura. La filosofía estoica no mide el carácter por el discurso, sino por el comportamiento repetido. No por lo que alguien dice cuando está siendo observado, sino por lo que hace cuando podría actuar de otra manera sin ser notado. Es en este punto donde la diferencia entre apariencia y fuerza real se vuelve evidente. Mucha gente se comporta bien bajo vigilancia, ajusta palabras, controla gestos, demuestra virtudes cuando hay público. El problema es que eso no es fuerza, es adaptación social. Funciona mientras hay ojos atentos, reglas claras y consecuencias inmediatas. Cuando eso desaparece, la estructura interna es puesta a prueba y no siempre hay algo ahí para sostener. El estoico construye otro tipo de criterio. Actúa guiado por principios internos, no por validación externa. Esto exige autodominio, porque la tentación de relajar los estándares cuando nadie ve es constante. Hacer lo mínimo, ceder un poco, justificar pequeñas fallas. Es ahí donde la fuerza silenciosa se revela o se pierde. La sabiduría estoica entiende que el carácter no se forma en grandes decisiones aisladas, sino en elecciones pequeñas y repetidas. Nadie se vuelve débil de repente. La fragilidad nace de la suma de concesiones discretas, del hábito de actuar diferente cuando el control externo desaparece. El estoico percibe esto temprano y ajusta el foco. Epicteto reforzaba que la verdadera libertad está en vivir de acuerdo con principios propios, no con expectativas ajenas. Cuando dependes de la mirada del otro para actuar correctamente, no eres libre, estás condicionado. El estoico busca coherencia, no reconocimiento. Prefiere la tranquilidad interna a la aprobación ruidosa. Esta postura cambia incluso la forma en que se usa el tiempo. Cuando nadie está mirando, muchos se dispersan, procrastinan, descuidan, se abandonan. El estoico ve estos momentos como decisivos. Es ahí donde ocurre el entrenamiento. Es ahí donde la disciplina se consolida, no como rigidez, sino como un compromiso silencioso consigo mismo. Hay algo profundamente transformador en esto. Actuar correctamente sin testigos crea una confianza interna que no depende de elogios. La persona sabe quién es porque vive de acuerdo con ello, no porque alguien lo confirmó. Esta confianza no es arrogante ni exhibida, es estable. Y la estabilidad, una vez más, es una forma rara de fuerza. Marco Aurelio escribía sus pensamientos no para enseñar al mundo, sino para alinearse a sí mismo. No había público, no había intención de publicación, era un ejercicio de coherencia interna. Esto dice mucho sobre la filosofía estoica. Se construye en lo íntimo, no en el escenario. Esta verdad también redefine el concepto de integridad. La integridad no es perfección ni moralismo rígido. Es alineación entre lo que se cree y lo que se hace, incluso cuando sería fácil actuar de otra manera. El estoico se equivoca, ajusta, aprende, pero no se engaña deliberadamente. No crea versiones convenientes de sí mismo para momentos distintos. El comportamiento lejos de los ojos ajenos revela prioridades reales. Revela si la disciplina es práctica o discurso. Revela si el autocontrol es circunstancial o estructural. La filosofía estoica no condena a quien falla, pero expone a quien se acomoda, porque la acomodación constante corroe la fuerza de adentro hacia afuera. Con el tiempo, este tipo de postura genera algo sólido. Las decisiones se vuelven más simples, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque el criterio está claro. El estoico no necesita negociar consigo mismo todo el tiempo. Ya decidió quién quiere ser.
El esfuerzo está en mantener, no en improvisar. Esto no vuelve a la persona inflexible ni fría. La vuelve previsible en el mejor sentido, previsible en valores, en límites, en postura. Quien convive, lo percibe. Quien observa, lo siente. Pero nada de eso se busca activamente. Es consecuencia. La fuerza que nace cuando nadie está mirando no necesita ser anunciada cuando todos están mirando. Ya está ahí, sosteniendo elecciones, organizando reacciones, dando dirección. No como un fin alcanzado, sino como un patrón en construcción continua. Y es en este espacio silencioso, lejos de miradas y expectativas, donde el estoicismo muestra su rostro más exigente y más transformador. Tal vez, mientras escuchabas estas verdades, alguna de ellas te incomodó más que las otras. Normal, las verdades reales hacen eso. No sirven para agradar, sirven para ajustar la postura. El estoicismo nunca prometió comodidad constante, pero ofrece algo más sólido: claridad, dirección y una fuerza que no depende de las circunstancias. Lo importante ahora no es recordarlas todas, sino percibir cuál de ellas ya sabes que necesitas vivir. Si te quedaste conmigo hasta el final, escribe hasta el final en los comentarios. Dinos también desde dónde nos estás viendo, porque eso ayuda mucho a que el canal crezca. Gracias por tu presencia. Seguimos.